En el principio de todo, cuando Dios creó los cielos y la tierra, estableció un jardín perfecto, un lugar donde la humanidad podía vivir en armonía con su Creador. El Edén no era solo un paraíso físico, sino un símbolo del diseño divino, de la relación pura entre Dios y el hombre. Allí, Adán y Eva fueron colocados con un propósito: reflejar la gloria de Dios y disfrutar de su presencia sin barreras. Pero en medio de esta perfección, ocurrió algo que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. Muchos han oído la historia del pecado original, de la desobediencia de Adán y Eva, y del papel de la serpiente en su caída. A lo largo de los siglos, la imagen de la serpiente ha sido pintada como el villano definitivo, el engañador astuto que llevó a la humanidad a su ruina. Pero, ¿y si te dijera que la historia es mucho más profunda de lo que nos han contado? ¿Y si el verdadero villano no es quien hemos creído? La Biblia es un libro de revelación progresiva. Dios nos ha dado su palabra no solo para que la leamos, sino para que la comprendamos a través del Espíritu Santo. Cuando analizamos el relato del Génesis con detenimiento y con una fe profunda en Cristo, comenzamos a ver algo sorprendente: la serpiente no actuó sola, y su papel no fue el de un simple engañador con intenciones propias. La historia del Edén es una historia de elección, de lucha espiritual, de una batalla invisible que sigue ocurriendo hoy en día. Para entender quién es el verdadero villano en esta historia, debemos hacer una pregunta crucial: ¿qué fue lo que realmente ocurrió en el jardín del Edén? Dios había dado a Adán y Eva una instrucción clara: podían comer de todos los árboles del jardín, excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Esta no era una restricción arbitraria, sino una prueba de confianza, una invitación a la obediencia basada en la fe. Sin embargo, la serpiente apareció y desafió esta instrucción. ¿Con qué Dios os ha dicho: no comáis de ningún árbol del huerto? Génesis 3:1. Desde el inicio, su estrategia no fue la imposición, sino la duda. Adán y Eva enfrentaron una decisión. ¿Confiarían en Dios y en su palabra, o se dejarían llevar por la posibilidad de obtener conocimiento por sus propios medios? Aquí es donde vemos que el verdadero conflicto no se centraba solo en la serpiente, sino en algo mucho más grande: la rebelión contra la soberanía de Dios. La caída no ocurrió solo por las palabras de la serpiente, sino por la decisión de Eva y Adán de actuar fuera de la voluntad de Dios. Y aquí encontramos un principio crucial: el verdadero enemigo de la humanidad no es simplemente una criatura, sino el deseo de ser independientes de Dios. Si miramos más allá de Génesis, encontramos que este mismo patrón se repite una y otra vez en la historia bíblica. Satanás, el adversario de Dios, no siempre se presenta como una serpiente. A veces, su obra se esconde detrás de sistemas, filosofías y deseos que nos alejan del plan divino. Desde la tentación de Jesús en el desierto hasta la caída de los reyes de Israel, la lucha siempre ha sido la misma: confiar en Dios o seguir nuestra propia sabiduría. Pero aquí hay una verdad poderosa que nos llena de esperanza: Dios nunca nos abandona en medio de nuestra lucha. Aunque Adán y Eva fallaron, Dios ya tenía un plan de redención. Desde el principio, el corazón del Padre ha sido restaurar a sus hijos. Este es el momento de preguntarnos: ¿estamos cayendo en la misma trampa hoy en día? ¿Cuántas veces hemos dudado de la bondad de Dios porque el enemigo siembra incertidumbre en nuestro corazón? ¿Cuántas veces hemos elegido lo que parece bueno a nuestros ojos en lugar de confiar en la perfecta voluntad de Dios? Si alguna vez has sentido que el enemigo te susurra mentiras, si alguna vez has luchado con la duda o con el deseo de tomar el control de tu propia vida, quiero decirte algo hoy: Dios está llamándote de vuelta a su verdad. Su amor es más grande que cualquier error, y su gracia es suficiente para restaurarnos. Escribe en los comentarios: confío en Dios, si hoy decides reafirmar tu fe en Él. Declara con valentía: Dios tiene un propósito para mí y permite que esta verdad transforme tu corazón. Desde el momento en que Adán y Eva tomaron del fruto prohibido, algo en la creación cambió para siempre. Lo que antes era un mundo de armonía y comunión con Dios se fracturó por la entrada del pecado. Sus ojos se abrieron, pero no a la divinidad, sino a la vergüenza. Se vieron desnudos,
vulnerables, expuestos. La serpiente no había mentido completamente cuando dijo que serían como Dios conociendo el bien y el mal. Sin embargo, la verdad que omitió fue que este conocimiento no los haría libres, sino esclavos de su propia caída. Aquí se encuentra el verdadero dilema de la humanidad, el deseo de ser como Dios sin Dios. Desde Génesis hasta hoy, la historia se ha repetido una y otra vez. En cada civilización, en cada generación, el hombre ha intentado definir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo, alejándose del diseño divino. Y cada vez que lo hacemos, las consecuencias son devastadoras. Dios, en su amor infinito, no abandonó a Adán y Eva en su vergüenza. En lugar de destruirlos, les ofreció una promesa, que un día, la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta fue la primera profecía del Mesías, del Redentor que restauraría lo que se había perdido. Pero antes de llegar a esa redención, la humanidad tenía que enfrentar las consecuencias de su elección. Fueron expulsados del Edén, separados de la presencia directa de Dios y condenados a un mundo donde el pecado traería dolor, sufrimiento y muerte. Sin embargo, incluso en este juicio, había misericordia. Dios les hizo túnicas de pieles para cubrir su desnudez, un acto simbólico que prefiguraba el sacrificio que sería necesario para redimir al hombre. Ahora, detengámonos por un momento y reflexionemos, ¿quién es el verdadero villano en esta historia? ¿Es la serpiente, que tentó a Eva con astucia? ¿O es el deseo humano de ser independiente de Dios? Jesús nos dio una clave crucial para entender la naturaleza del verdadero enemigo cuando dijo en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Aquí, Jesús revela que Satanás no solo fue el tentador en el Edén, sino el instigador de la rebelión contra Dios desde el principio. No solo se trató de la serpiente en el jardín, sino de un espíritu de engaño que ha intentado alejar al hombre de su Creador desde el inicio de los tiempos. Si observamos el resto de la Biblia, encontramos que esta lucha no terminó con Adán y Eva. Caín, el primogénito de la humanidad, fue el primero en dejarse llevar por este espíritu de rebelión. Dios le advirtió que el pecado estaba a la puerta de su corazón, acechándolo como una bestia que deseaba devorarlo. Pero en lugar de resistir, permitió que el resentimiento y la envidia lo consumieran, llevándolo a cometer el primer asesinato. Desde entonces, la historia humana ha estado marcada por la misma lucha. La humanidad se ha inclinado una y otra vez a seguir sus propios caminos, a rechazar la voz de Dios y a ceder ante las mentiras del enemigo. Pero Dios, en su infinito amor, nunca ha dejado de buscar a sus hijos. La historia del pueblo de Israel es un testimonio vivo de esta batalla. Dios los llamó para ser un pueblo santo, separado del pecado, una nación que reflejara su gloria. Sin embargo, vez tras vez, cayeron en idolatría, en orgullo, en la misma tentación que enfrentaron Adán y Eva, querer definir su propio destino sin Dios. Los profetas fueron enviados para advertir y guiar al pueblo de regreso al camino correcto. Isaías, Jeremías, Ezequiel y muchos otros clamaron con pasión para que Israel regresara a la fidelidad con Dios. Pero el corazón del hombre, endurecido por el pecado, rara vez escuchó. Sin embargo, en medio de esta historia de desobediencia y redención, surgió la promesa que cambiaría todo, la venida de Jesucristo. Jesús no vino solo a enseñar o a realizar milagros, vino a deshacer la obra del enemigo desde el Edén. Donde Adán y Eva fallaron en el jardín, Jesús triunfó en el desierto. Cuando Satanás lo tentó, diciéndole que convirtiera las piedras en pan, que se arrojara desde el pináculo del templo, que se postrara y lo adorara a cambio de los reinos del mundo, Jesús respondió con la palabra de Dios. A diferencia de Adán y Eva, Jesús no cayó en la trampa del enemigo. Él confió plenamente en su Padre y en su plan. Y a través de su obediencia, restauró lo que se había perdido en el Edén. Ahora, aquí es donde esto se vuelve personal.
Esta no es solo una historia antigua, es nuestra historia. Cada día enfrentamos la misma lucha que Adán y Eva enfrentaron en el jardín. ¿Confiamos en Dios o seguimos nuestra propia voluntad? ¿Nos aferramos a la verdad o permitimos que la duda nos desvíe? El verdadero villano en la historia de la humanidad no es solo Satanás como figura externa, sino el pecado que reside en el corazón del hombre cuando se aleja de Dios. No podemos culpar únicamente a la serpiente, porque la decisión final siempre ha estado en nuestras manos. Pero aquí está la buena noticia: Jesucristo venció en nuestro lugar. Su muerte en la cruz y su resurrección no solo pagaron el precio de nuestro pecado, sino que nos dieron la oportunidad de regresar al Padre. Nos dieron la victoria sobre la muerte, sobre la separación, sobre la mentira del enemigo. Es por eso que hoy quiero invitarte a tomar una decisión. No una decisión basada en miedo, sino en amor. Dios ha estado llamando a tu corazón desde el principio de los tiempos. No importa cuántas veces hayas fallado, su gracia sigue disponible para ti. Escribe en los comentarios: Jesús es mi guía si hoy decides reafirmar tu fe en Él. Declara con valentía: soy un hijo de Dios, y permite que esta verdad transforme tu corazón. Desde el principio de la humanidad, el enemigo ha usado una estrategia constante: la mentira. En el Edén, manipuló las palabras de Dios para sembrar duda en Eva. Le hizo creer que Dios estaba reteniendo algo bueno de ella y de Adán, que podían tener una vida mejor si simplemente desobedecían. Y esa misma estrategia la ha usado desde entonces, generación tras generación. El enemigo no necesita obligarnos a pecar, solo necesita hacernos dudar de Dios. Cuando sembró la duda en Eva, logró lo que quería: separarlos de la confianza en su Creador. Y lo mismo sigue haciendo hoy. Pero ahora, llevemos esta historia a un nivel más personal. Pensemos en nuestra propia vida. ¿Cuántas veces hemos caído en la misma trampa? ¿Cuántas veces hemos escuchado voces que nos dicen: si Dios realmente te amara, no estarías pasando por esto? Si Dios existiera, el mundo no sería un desastre. Eres demasiado pecador para que Dios te perdone. No necesitas a Dios, puedes manejar tu vida solo. Esas voces no son nuevas. Son los mismos susurros que engañaron a Adán y Eva, los mismos que intentaron tentar a Jesús en el desierto, los mismos que siguen resonando en los corazones de millones de personas hoy en día. Sin embargo, aquí está la verdad: Dios no cambia. Su amor no cambia. Sus promesas son eternas. La mentira del enemigo es hacerte pensar que Dios es el problema cuando, en realidad, Dios es la solución. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la historia de la humanidad no es la historia de un Dios distante y castigador, sino la historia de un padre que nunca deja de buscar a sus hijos. Después de la caída, Dios no abandonó a la humanidad. Aunque el pecado había traído separación, Él comenzó inmediatamente un plan de redención. Ese plan de redención es lo que vemos a lo largo de toda la Biblia. Dios llamó a Abraham para formar un pueblo que llevara su luz al mundo. Liberó a Israel de Egipto para mostrar su poder y amor. Enviaba profetas una y otra vez para recordarle a su pueblo que no se apartara de su camino. Pero el pecado seguía reinando en los corazones humanos. La gente seguía cayendo en la misma trampa: el deseo de ser como Dios, de decidir por sí mismos lo que era bueno y lo que era malo. Hasta que, finalmente, Dios envió la respuesta definitiva: Jesús. Jesús vino a revelarnos la verdad que el enemigo había intentado ocultar: Dios no es nuestro enemigo. Dios es nuestro Padre. El mayor engaño de Satanás es hacernos creer que Dios nos quiere condenar, cuando en realidad Dios nos quiere salvar. Jesús no solo vino a enseñarnos cómo vivir, sino romper el poder del pecado sobre nosotros. En la cruz, tomó sobre sí mismo todas nuestras culpas, nuestros errores, nuestros fracasos. Él se convirtió en el sacrificio perfecto para restaurar nuestra relación con Dios. Y aquí es donde la historia toma un giro sorprendente: lo que parecía la mayor victoria del enemigo, la crucifixión de Jesús, fue, en realidad, su mayor derrota. Cuando Jesús murió en la cruz, Satanás pensó que había ganado.
Pensó que había destruido al Hijo de Dios. Pero lo que realmente sucedió es que Jesús pagó el precio por la humanidad y abrió el camino para que cualquier persona pudiera regresar al Padre. 3 días después, la tumba quedó vacía. Jesús resucitó, demostrando que la muerte y el pecado ya no tienen la última palabra. Y esta es la verdad que Satanás ha tratado de ocultar desde el principio: tú no estás destinado a vivir en pecado y condenación. Tienes un Salvador. El enemigo sigue mintiendo, sigue tentando, sigue tratando de hacerte dudar de Dios. Pero ahora tienes una elección: ¿seguirás creyendo en la mentira o aceptarás la verdad? Hoy es el momento de decidir. Dios no está distante, no es un juez cruel que espera castigarte. Él es un Padre amoroso que ha hecho todo para traer tu corazón de vuelta a Él. Si hoy decides confiar en Dios, escribe en los comentarios: confío en Dios. Si quieres reafirmar tu fe en Cristo, declara: Jesús es mi guía. Desde el momento en que Jesús resucitó, la historia de la humanidad cambió para siempre. La oscuridad que había cubierto la tierra desde el Edén comenzó a disiparse porque la luz verdadera había vencido. Pero aquí surge una pregunta profunda: si Jesús ya ganó la batalla, ¿por qué todavía hay tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué el engaño de la serpiente sigue presente en nuestras vidas? La respuesta a esta pregunta nos lleva de regreso al propósito original de Dios para la humanidad. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, les dio un regalo increíble: el libre albedrío. No nos creó como robots programados para obedecerlo, sino como seres con la capacidad de elegir. ¿Por qué? Porque el amor verdadero solo puede existir donde hay libertad para elegir. En el Edén, Adán y Eva tenían la opción de confiar en Dios o creer en la serpiente. Eligieron mal, y el pecado entró en el mundo. Pero esa misma elección sigue estando delante de cada uno de nosotros. Cada día, tenemos la oportunidad de decidir entre la verdad de Dios y las mentiras del enemigo. El problema es que la estrategia de Satanás se ha vuelto aún más sutil con el tiempo. Hoy, en lugar de aparecer como una serpiente en un jardín, usa ideologías, entretenimiento, influencias culturales, presión social y emociones para alejarnos de Dios. Vivimos en una era en la que la verdad es relativa, donde la gente dice: tú decides lo que es correcto para ti. Pero esto es exactamente lo que la serpiente le dijo a Eva: seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Este mensaje suena atractivo porque nos da la sensación de control, pero la realidad es que el ser humano nunca fue diseñado para vivir fuera de la verdad de Dios. Cuando tratamos de definir nuestro propio bien y mal, terminamos en un mundo lleno de confusión, sufrimiento y desesperanza. Piénsalo bien. ¿Por qué hay tanta ansiedad y depresión en la sociedad actual, a pesar de todos los avances tecnológicos? ¿Por qué las relaciones humanas se han vuelto tan frágiles, con familias rotas y amistades quebrantadas? ¿Por qué muchas personas sienten un vacío en sus vidas, incluso cuando lo tienen todo? La respuesta es simple: porque nos hemos alejado del propósito para el que fuimos creados. El enemigo no necesita que lo adoremos directamente. Lo único que necesita es que nos apartemos de Dios. Desde el principio, su meta ha sido una sola: separarte de tu Creador. Si puede hacerte dudar de Dios, si puede hacerte confiar más en ti mismo que en tu Padre Celestial, entonces ha logrado su cometido. Pero aquí está la buena noticia: no tienes que caer en su trampa. Jesús no solo vino a salvarte del pecado, sino también a darte la verdad que te hace libre. En Juan 8:32, Él dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si alguna vez has sentido que el mundo te está arrastrando, si alguna vez has sentido que hay algo en tu vida que no está en armonía con la voluntad de Dios, hoy es el momento de hacer una pausa y reflexionar. Pregúntate: ¿estoy confiando plenamente en Dios o estoy dejando que las dudas me controlen? ¿Estoy viviendo según la verdad de la palabra de Dios o según las opiniones del mundo? ¿Estoy permitiendo que el Espíritu Santo guíe mi vida, o estoy tomando decisiones basadas en mis propios deseos y emociones? Estas son preguntas serias, porque determinan el rumbo de nuestra vida, no solo aquí en la tierra, sino por la eternidad.
La batalla espiritual no ha terminado. Aunque Jesús ya venció, todavía tenemos la responsabilidad de permanecer firmes en la fe. Pablo nos advirtió en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que cada día enfrentamos una guerra invisible. El enemigo no se ha rendido. Sigue usando sus viejas estrategias, la duda, el engaño, la tentación, el miedo. Pero aquí está la clave. Tú no estás solo en esta batalla. Dios no solo te ha dado su palabra, sino que también te ha dado su Espíritu Santo, quien te fortalece, te guía y te da discernimiento. Si alguna vez sientes que el enemigo está atacando tu mente con pensamientos de ansiedad, temor o desánimo, recuerda esto: la palabra de Dios es tu arma. Cuando el diablo tentó a Jesús en el desierto, Jesús no debatió con él. Él simplemente declaró la Escritura. Por eso, es fundamental que llenes tu corazón y tu mente con la verdad de Dios. Hoy te invito a que declares en fe: Dios tiene un propósito para mí. Jesús es mi fortaleza. El enemigo no tiene poder sobre mi vida. Si crees que Dios está hablándote en este momento, escribe en los comentarios: confío en Dios. Desde el principio, la humanidad ha estado en una lucha constante entre la verdad de Dios y las mentiras del enemigo. La serpiente en el Edén no era el verdadero villano. El verdadero enemigo siempre ha sido la desconexión del hombre con su Creador. Cuando Adán y Eva cayeron, la humanidad perdió algo invaluable: la comunión directa con Dios. Pero Dios, en su infinito amor, ya tenía un plan de restauración. Jesús es ese plan. La cruz fue la victoria definitiva. En ese momento, toda la deuda del pecado fue pagada, toda atadura fue rota, toda mentira quedó expuesta. Pero ahora, la decisión es tuya. El sacrificio de Cristo es suficiente, pero tú debes elegir aceptarlo. Dios nunca te obligará a amarlo, pero siempre estará con los brazos abiertos esperando que regreses a Él. Hoy es el día para tomar una decisión. ¿Seguirás creyendo en las mentiras del enemigo, que te dicen que puedes vivir lejos de Dios sin consecuencias? ¿O abrirás tu corazón a la verdad de Cristo, permitiendo que Él transforme tu vida por completo? La Biblia nos dice en Apocalipsis 3:20: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está llamando a tu corazón en este mismo instante. No es casualidad que estés aquí. Dios quiere restaurar tu vida, tu propósito y tu eternidad. No importa cuán lejos creas que has ido, no importa cuán grande creas que es tu pecado. La gracia de Dios es más grande que cualquier error. Si sientes que este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a que declares con fe: Jesús transforma vidas. Escribe en los comentarios: estoy listo para caminar con Dios. No estás solo en este camino. Dios está contigo y una familia de fe te respalda. Si este mensaje te ha hablado, comparte este video con alguien que lo necesite. Puede ser el mensaje que transforme una vida. Dios te bendiga, y recuerda: Cristo es el camino, la verdad y la vida.